¿qué tal? Soy Alejandra Gómez Ramírez del CTP16 y explicaré un tema sobre la física, el cual será la resolución de sistemas de fuerza. También veremos temas como qué son las magnitudes vectoriales y las magnitudes de escalares y las características que tiene un vector, y resolveremos pues algunos ejercicios. Ok, las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son como tal números o cantidades en las que se pueden determinar con un número, ya sea correspondientes a una unidad, dependiendo de qué estamos hablando. Esta se puede dividir, por ejemplo, puede ser la masa, la distancia o la rapidez de algún auto, incluso también. Solamente que sabemos exactamente cuál es la cantidad o el volumen o la distancia, pero lo único que no podemos determinar es la dirección. Entonces, así decimos que la magnitud escalar solamente puede determinar cierta propiedad, pero no va a depender de una dirección o la posición. Por ejemplo, tenemos la misma propiedad. Cuando estas se suman aritméticamente, lo haríamos, por ejemplo, 2 kilogramos de manzana más 4 kilogramos de otras manzanas, pues tenemos, nada más se suman así como val, 4 más 2, y entonces sumarían 6 kilogramos, en este caso de las magnitudes escalares. Por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales. La magnitud vectorial es la cantidad que podemos medir que depende de la dirección o posición en el espacio. En esta sí va a depender a qué dirección estamos, y esta va a depender más o menos o se puede representar dependiendo del ángulo de inclinación en el que esta dirección va, y ya podemos con otras propiedades determinar más cosas. Por ejemplo, un vehículo tendrá el desplazamiento de 1100 kilómetros. Entonces, ahí nuestra magnitud vectorial es el desplazamiento que tiene y está representado en kilómetros. Ahora, el vector es la palabra que define una cantidad que tiene tanto dirección como magnitud. La magnitud vectorial vendría a ser que tanto mide el vector, y entonces así es como podemos determinar esta magnitud vectorial. El vector o la magnitud vectorial se puede representar con una A en cursiva negrita y con una flechita en la parte superior, o bien simplemente sin negrita y solamente cursiva, sin la flechita. Ahora, algunas características de este vector es que cuando es representada en una gráfica termina como en una flechita, y entonces esta va a determinar qué magnitud tenemos dependiendo de algunos componentes. Esto va a determinar este vector. Entonces, digamos que los vectores son representados gráficamente, como lo había dicho, y esta suma será igual a un vector nuevo o algún resultante que partirá desde el punto inicial hasta un punto final. Entonces, a estos puntos finales, algunos en las gráficas tenemos que marcarlos con una flechita para poder determinar cuál es cuál. Entonces, dependiendo de este ángulo, veremos cuál va a ser su dirección. Como había dicho antes, por ejemplo, las magnitudes vectoriales va a depender mucho de su dirección, y en este caso, cuando se representa una gráfica, va a ser el ángulo en el que forma, y en este va a ir su dirección. En cuanto a las magnitudes escalares, no podemos determinar su ángulo, por lo tanto simplemente tenemos como tal el puro resultado, pero pues no podemos determinar nuestra dirección. Ahora bien, este vector nos puede representar el desplazamiento, peso o alguna velocidad. Pueden haber diversos ejemplos que nos rodean cotidianamente, pero este vector va a determinar digamos que puede ser este desplazamiento, algún peso que está cargando, la fuerza que cargan, digamos, dos cuerdas, y aquí determinamos nuestro peso, el peso del objeto. También el desplazamiento de algún objeto o algo así, y de ahí determinamos cuál es la fuerza con la cual
fue impulsada y varios ejemplos de estos. Entonces creo que ya quedó claro este lado de que es un vector, y entonces vamos a pasar a algunos problemas en el que ya comprenderán más adelante. Aquí tenemos el método gráfico del paralelogramo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este método consiste en que aquí tenemos un sistema de fuerzas. Este sistema de fuerzas representado gráficamente nos dice que tenemos a fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Entonces cada quien tiene una dirección, ya se representa en grados. Por ejemplo, fuerza 1 nos dice que son 200 newtons, 30 grados. Tenemos a F2 que son 300 newtons, y con una inclinación aquí tenemos que es de 90 grados, por lo que está en el eje Y positivo. Y tenemos F3 de 150 newtons con 60 grados, que es su dirección. Y tenemos a F4 con 250 newtons y también tenemos su dirección, que va a ser 40 grados. Y entonces este sistema de fuerzas yo lo representé con una escala de 2 centímetros igual a 100 newtons. Entonces esto va a ayudar a que si lo hacemos representado así gráficamente y con unos números pues algunos grandes, pues va a ser más fácil de poder representarlos. Entonces ahora vamos a ver qué vamos a hacer con este sistema de fuerzas. Bueno, aquí ya tenemos nuestra gráfica, y entonces nuestro problema nos pide determinar por el método gráfico de poligonio la resultante. Y también vamos a tener que determinar el ángulo formado respecto a al eje positivo, al eje X positivo. Entonces recordamos que nuestro eje X es aquí y nuestro eje Y es de este lado. Ahora, vamos a determinar esta resultante dependiendo de nuestra primera gráfica, como se los había mostrado en nuestro sistema de fuerzas al principio, en donde nos dice que tenemos 4 fuerzas. Estas 4 fuerzas las vamos a ir acomodando en esta gráfica. Primero fuerza 1, luego fuerza 2, pero vamos a tener que pues, todas estas fuerzas se pueden mover, es decir, podemos pasarlas. Si está de este lado negativo, se puede pasar de este lado positivo y así formar pues ahora sí que un polígono. Entonces sí es posible que se puedan cambiar, pero no se puede modificar ni su fuerza ni tampoco hacia qué dirección va. Entonces vamos a agarrar nuestra fuerza 1, la cual nos dice que es una dirección de 30 grados. Entonces partimos desde nuestro punto de origen, agarramos nuestro transportador y aquí vamos a medir 30 grados, que es de este lado. Y entonces vamos a marcarlo ligeramente para guiarnos. Aquí está. Y ahora sí, nos dice que tenemos fuerza 1, son 200 newtons, pero vamos a ocupar una escala. La escala va a quedar a 1 centímetro, va a ser igual a 100 newtons. Por lo tanto, nuestra primera fuerza nos dice que son 200 newtons, entonces va a quedar aquí en centímetros igual a 2 centímetros. Nos guiamos aquí y marcamos con fuerza inicial 2 centímetros. Y recuerden, ponemos aquí nuestra flechita. Y ahora tenemos que determinar nuestra fuerza 2. Bueno, aquí podemos marcar nuestra fuerza 1. Y ahora tenemos aquí. Y ahora aquí tenemos nuestra fuerza 1, ahora marcamos nuestra fuerza 2. Pero aquí, como recordamos, nuestra fuerza 2 estaba en nuestro eje Y positivo con la dirección de 90 grados. Pero no la vamos a ubicar acá, sino va a partir de este nuevo sistema, que va a partir desde el punto final de nuestra primera fuerza. Marcamos muy suave. Yo estoy aquí marcando fuerte, pero creo que sí se aprecia. Entonces marcamos aquí nuestro eje
de X, así. Y ahora vamos a marcar ahora sí nuestra dirección, que nos dice que son de 90 grados. Entonces simplemente aquí nos dice que nuestra fuerza 2 es igual a 300 newtons. Entonces vamos a marcar 3 centímetros. Aquí estamos, 3 centímetros. Y ponemos nuestra flechita, marcamos que esta es nuestra fuerza 2. Ahora, ya tenemos nuestra fuerza 2. Volvemos a marcar nuestro otro nuevo sistema de fuerzas a partir del último punto, el cual va a ser la fuerza 2. Igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Y ahora dice que es nuestra fuerza 3 son con una inclinación de 60 grados. 60 grados en 60 grados respecto al eje X negativo, es decir, en esta. Entonces va a quedar aquí con 60 grados. Marcamos de este lado 30 y 60 y marcamos aquí nuestros grados para poder basarnos en dónde va a quedar nuestra fuerza. Va a ser suavecita. Y ahora sí marcamos bien dónde va a quedar nuestra fuerza 3, que nos dice que nuestra fuerza 3 son 150 newtons, lo que va a quedar 1.5 centímetros. 1.5 aquí. Y marcamos flechita y ahora sí podemos decir que nuestra fuerza 3 es aquí. Ahora hacemos el mismo procedimiento para poder determinar nuestra fuerza 4 y vamos, digamos, que pasarla desde donde estaba, que estaba abajo en la parte superior, la vamos a mover aquí. Pero si se dan cuenta, todas estas fuerzas no les cambiamos ni la dirección ni su magnitud. Entonces simplemente las posicionamos en otro lado, pero no cambia absolutamente nada, porque si no cambiaría todo nuestro sistema y eso no queremos ahorita. Entonces nos dice que nuestra fuerza 4 tiene una dirección de 40 grados. Entonces va a quedar lo mismo. Si está en la parte de abajo, vamos a colocar nuestro transportador de esa manera. Y de aquí, del 0 hacia acá, marcamos los 40 grados. Aquí. Y ahora vamos a marcar nuestra dirección. De esta forma. Y ahora sí marcamos nuestra fuerza 4, que nos dice que son 250 newtons. Lo que va a ser 2.5 centímetros. 0.5 desde aquí a acá. Y listo, tenemos nuestra fuerza 4. La marcamos aquí. Ahora, para determinar nuestra fuerza resultante, simplemente va a ser desde el punto final desde nuestra última fuerza hasta nuestro punto de origen, que va a ser aquí. Marcamos. Y esta va a ser nuestra fuerza resultante. No está nada difícil, simplemente tenemos que ir aquí midiendo. Y ahora sí medimos nuestra fuerza resultante, que nos dice que son 3.8. Entonces, de acuerdo a nuestra escala, nuestra fuerza resultante va a quedar, son 3.8 a 380 newtons. Ahora, para calcular nuestros grados, nos dice que va a ser respecto al eje X positivo, es decir, de acá. Entonces vamos a medir del 0 hasta aquí donde está nuestra fuerza resultante. Vamos a marcar aquí bien nuestra fuerza resultante. Ahora dejamos nuestro transportador y aquí son 90, son 100, son 105. Entonces nuestros grados es igual a 105 grados. Y así, de esta manera,
respecto al método gráfico del poligonio, así obtuvimos nuestro resultante y nuestros grados. Y esto sería todo. Gracias.